Bueno, buenas noches a todos los estudiantes de diseño industrial y pues a las personas que en algún momento también quieran mirar o estén observando este video. Bueno, como les había prometido en clase, entonces voy a utilizar GeoGebra para solucionar el problema, que es dividir un segmento cualquiera en 5 partes iguales. Es muy sencillo, no me voy a demorar nada. Algunos estudiantes ya lo solucionaron muy bien por ellos. Algunos utilizaron GeoGebra, pues otros simplemente lo hicieron utilizando en sí el compás y la regla y una hoja de cuaderno, pero lo demostraron y lo hicieron muy bien. Esa es la idea. Entonces vamos a hacer esta construcción y voy a trazar un segmento cualquiera. No me interesa la longitud, no me interesa si está horizontal, vertical, en cualquier posición, no importa. Simplemente, ¿no? Ya que tengo el segmento, no me interesa la longitud tampoco del segmento. La idea es dividirlo entonces en 5 partes iguales. Voy a ir a recta y voy a trazar, cualquier recta en cualquier vértice, ya sea en A o en B, ¿no? En cualquiera de los dos puntos o extremos del segmento. Voy a tomar A y voy a trazar cualquier recta, no importa el ángulo de inclinación con el segmento A, cualquier tipo de inclinación. Ya tengo trazado una recta. Ahora bien, como tengo que dividir este segmento en 5 partes iguales, tendré que trazar o dividir la recta también en 5 partes iguales. Pero entonces es más fácil, pues porque este segmento está limitado mientras la recta no está limitada, y por lo tanto la puedo dividir en 5 partes iguales como yo quiera. Para eso voy a utilizar entonces una circunferencia, o también puedo utilizar otro tipo de objeto geométrico, ¿no? Pero más sencillo es utilizar entonces la circunferencia. Vamos a dividir la recta B en 5 partes iguales utilizando una misma circunferencia, o en otras palabras utilizando el mismo radio de una circunferencia, la cual va a ser fija. Tomamos entonces la opción circunferencia con centro en A y un radio cualquiera. Vamos a tomar ese radio. No interesa tampoco cuánto vale el radio, puede ser una medida conmensurable o inconmensurable, es decir, puede haber un instrumento que se pueda medirla o no, ¿no? Es decir, que puede ser un número irracional o también llamado un número generatriz. Vamos a tomar entonces el radio de esta circunferencia y simplemente con centro en D y radio A trazo otra circunferencia. Vamos a tomar estos puntos de intersección nuevamente. Volvemos centro en E y radio hasta D otra circunferencia, y hasta aquí llevamos 1, 2, 3, nos faltan 2 circunferencias más. Con centro en F y radio E otra circunferencia, y la última, punto de intersección acá, y centro en G y radio hasta F otra circunferencia, y tendríamos entonces ya el último punto de intersección acá. Hemos dividido la recta B en 5 partes iguales, no importa la dimensión de esas partes, pero la hemos dividido, ¿no? En 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos interesa entonces estos puntos, nos interesa el punto D, voy a ponerlo en rojo, porque los voy a utilizar para trazar una serie de rectas. El punto E, ok, el punto F, el punto G y el punto H. Muy bien, tenemos los puntos que voy a utilizar para particionar este segmento en 5 partes iguales. Ahora puedo ocultar, ¿no? Para que no se mire todas esas circunferencias. Vamos a ocultar
Entonces simplemente vamos a ir aquí en circunferencia, seleccionamos circunferencia, clic derecho y objeto visible. Vamos a ocultarlas. Que únicamente me queden los puntos que están en rojo para poder trazar las circunferencias. Vamos a ocultar también el punto C, que no me sirve. Listo. Ahora bien, aquí vamos a utilizar el teorema de Tales. Y entonces aquí está pues implícitamente lo que es la semejanza de triángulos. Y por lo tanto pues, tendríamos que trazar paralelas. Pero primero vamos a trazar la recta que une al extremo del segmento B con H. Y simplemente nos quedaría, para cortar esto en 5 partes iguales, trazar por cada punto paralelas a esta recta H. Entonces seleccionamos paralelo por el punto G a esta recta, por el punto F a esta recta, por el punto E a esta última recta y por el punto D a esta última recta. Y como pueden ver, hemos dividido al segmento en 5 partes iguales. Tenemos al punto I, punto J, al punto K, al punto L. 5 partes iguales. Tendríamos la primera, 2, 3, 4 y 5. Entonces hemos dividido el segmento en 5 partes iguales. Podemos ocultar todas estas rectas. Ok. Y podemos ocultar inclusive esta última. Bueno. La idea es dejar solamente el segmento dividido en 5 partes, ¿no? Aquí he ocultado todo. Y ya tendríamos el segmento entonces en 5 partes iguales. Vamos a medir, a comprobar. Y aunque tenemos la longitud de A hasta ahí, es 1.02. Creo que no es un número exacto, ¿no? No es un decimal finito. De pronto en la mayoría de los casos es un decimal infinito, pero miramos de L a B y también nos da 1.02. Creo que es aproximadamente. Se ha dividido entonces el segmento inicial AB en 5 partes iguales. Si les piden dividir en 4, en 3, en n partes, es lo mismo, ¿no? El mismo proceso. Listo, entonces hasta ahí estaría solucionado el primer punto y explicado el primer punto de dividir un segmento en 5 partes iguales. Si ustedes quieren volver a mirar toda la construcción, pues simplemente se vuelve acá y objeto invisible y podemos mirar todo. Si queremos visualizar nuevamente la recta, damos clic y seleccionamos el eje 9 y ya aparece la recta, ¿no? Muy bien. Entonces ese sería el ejercicio. Vamos a borrar todo lo que hicimos y voy a continuar entonces. Lo que les había mencionado también en clase es construir una espiral áurea. Bueno, vamos a tratar de construir la espiral áurea. Pero ¿por qué la espiral áurea? Pues digamos que ya centrándonos en conceptos matemáticos y especialmente ya al analizar los fenómenos de la naturaleza y al medir esos fenómenos y nuestro entorno, siempre se ha caído en figuras geométricas y en números que siempre se repiten o aparecen en nuestro entorno, ¿no? Entre ellos está el número de oro y desde la proporción áurea, y también está la espiral áurea. Bueno, la espiral áurea, miren, es este tipo de figura geométrica que aparece pues aquí en el caracol y aparece en algunas plantas, y también pues podemos ver que aparece inclusive en la forma de las galaxias. Tiene la forma de la espiral áurea.
¿no? Entonces la idea es construirla. Pero para construirla tenemos que partir de algo que se llama la serie de Fibonacci. Entonces, la serie de Fibonacci que nos dice es una serie numérica, perdón, no es una serie, es una sucesión. Serie es a una suma de números consecutivos, pero una sucesión es un conjunto de números que cumplen una cierta característica, ¿no? Entonces voy a trazar la sucesión, me perdonan ahí, no es serie, es sucesión, la sucesión de Fibonacci, que consiste en esto. Entonces voy a tomar aquí, y la serie de la sucesión de Fibonacci empieza en 1, nuevamente se repite el 1, y luego iría al 2, luego iría al 3, luego iría al 5, luego iría el 8, luego iría el 13. Si ustedes se pudieron dar cuenta, y esto continúa, ¿no? Esto continúa con más números, 3 puntos suspensivos, es una sucesión infinita, pero que tiene una característica matemática muy sencilla, y es que cada valor, ¿no?, surge de la suma de los dos anteriores. Se supone que acá está el 0, entonces sumamos 0 más 1, nos daría como resultado el 1. Si sumamos 1 más 1, nos da como resultado el 2. Si sumamos 1 más 2, nos da como resultado el número 3. Si sumamos 3 más 2, nos da 5. 5 más 3, 8. Y 8 más 5 nos daría 13. Y así sucesivamente. Esa se llama la sucesión de Fibonacci. No es nada complejo, es algo muy elemental, pero ¿por qué fue tan importante esta sucesión de Fibonacci? Pues porque muchos matemáticos se han dedicado a analizarla, inclusive pues Da Vinci la utilizó también en sus pinturas, y pues en todas las obras que él hacía, ¿no?, apareció allí. ¿Por qué es tan importante? Porque aparece mucho también en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar aquí, aparece en la naturaleza, ¿no?, en el caso de los pétalos de las flores. Hay flores pues con un pétalo, luego hay flores también con 2 pétalos, luego se pasa a flores con 3 pétalos, luego con 5, entonces aparece el 1, el 2, el 3, el 5, luego se pasa a flores que tienen 8 pétalos, hay flores que tienen 13, 21 y 34. Estos son los primeros números de la sucesión de Fibonacci. Podemos ver entonces, está el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13, el 21 y el 34, que ya son entonces las margaritas, ¿no? Hay margaritas que tienen 34 pétalos, y entonces aquí están los nombres inclusive de estas flores, ¿no? Aquí aparece Fibonacci con su sucesión. Otra donde aparece entonces también la sucesión de Fibonacci es en las ramitas de los árboles o de las plantas también. Y es que en el primer nivel, ¿no?, podemos ver una hojita, en el segundo nivel también hay una hoja, pero en el tercer nivel ya siempre sucede esto, ahí se encuentran 2 hojas. En el cuarto nivel siempre se van a encontrar 3 hojas. En el 1, 2, 3, 4, en el quinto nivel se encontrarían 5 hojas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el sexto nivel, ¿no?, o en el sexto puesto, estarían 8 hojas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así sucesivamente se encontrarían entonces 13, y el número que sigue entonces en la sucesión de Fibonacci. Entonces es algo pues extraño, ¿no? Esto nos quiere decir que
que algo está sucediendo en la naturaleza. Hay matemáticos actualmente que están estudiando no solamente la sucesión de Fibonacci, sino también el número de oro. Lo han relacionado con los números que aparecen en la sucesión. Siempre hay relaciones matemáticas que llevan a relacionar los números que aparecen en la sucesión de Fibonacci con el número de oro e inclusive también con el número pi, que lo utilizan mucho los arquitectos, ¿no? 3.14 es un número generatriz o un número racional que va a ser infinito. Y otra característica es que el número también, o la sucesión de Fibonacci, la han relacionado mucho con los números primos, que es otro enigma dentro de las matemáticas, pues son números que no tienen fórmula matemática, ¿no? Y que son infinitos. Pero pues que son un enigma porque no tienen fórmula, ¿no? No los podemos predeterminar, ni tampoco es muy sencillo determinar cuántos números primos hay, no sabemos porque son infinitos. Y pues obviamente la sucesión de Fibonacci nos va a ayudar para construir entonces lo que es la espiral áurea, y para eso vamos a utilizar entonces GeoGebra. Primero, para la construcción vamos a tener que construir un cuadrado, pero para ello vamos entonces a trazar un segmento de longitud dada. Entonces le damos clic, seleccionamos segmento de longitud dada, luego clic y le vamos a seleccionar que sea un segmento de longitud 1. Muy bien. Vamos a crear entonces un cuadrado. Bueno, para crear un cuadrado, ¿no? Se utiliza entonces la circunferencia y trazamos pues perpendiculares. Seleccionamos la intersección acá, volvemos a trazar perpendiculares y otra perpendicular, y ya tenemos pues los vértices del cuadrado. Entonces aquí se formaría un cuadrado de lado 1, un cuadrado de lado 1, ahí tendríamos el cuadrado. Vamos a ocultar entonces las rectas y la circunferencia. Ahora bien, la idea es seguir construyendo cuadrados, cuadrados y cuadrados. Y también obviamente van a aparecer rectángulos. Bueno, tengo que trazar entonces un cuadrado que lo vamos a ubicar, puede ser al lado izquierdo o al lado derecho, no importa, lo vamos a ubicar al lado derecho, pero entonces tendríamos que utilizar nuevamente circunferencia y volver a hacer lo mismo, ¿no? O trasladar dimensiones, pero nos demoraríamos un poco. Para ahorrar tiempo, GeoGebra trae una herramienta que dice acá herramientas y dice crear una nueva herramienta. Entonces ustedes le pueden dar aquí clic, crear una nueva herramienta, le damos objetos de entrada, ¿no? Primero seleccionamos objetos de entrada y la idea es que se construya un cuadrado automáticamente después de dar los dos puntos o los dos vértices iniciales del cuadrado, ¿no? Los dos vértices del lado del cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, que yo digite o teclee en la pantalla 2 puntos y automáticamente se me crea un cuadrado sobre esos dos vértices. Entonces, para eso, vuelvo y repito, seleccionamos herramienta, creamos una nueva herramienta. Aquí nos dice entonces objetos de salida, objetos de entrada, nombre e icono. Bueno, tenemos que seleccionar primero los objetos de entrada. Entonces los objetos de entrada van a ser el punto A y el punto B. Vamos a dar siguiente y aquí faltaría los objetos de salida. El objeto de salida van a ser el cuadrilátero y necesito también los puntos, el punto C y el punto D, y le damos
siguiente ya tenemos los objetos de entrada. Siguiente, aquí le van a poner el nombre que ustedes quieran, el nombre de la herramienta, puede ser cuadrado. Y el nombre del comando también lo pueden dejar también como cuadrado. Y concluido, y listo, eso es todo, ¿no? Yo esta opción ya la tengo acá, miren. Cuando le dan concluido les va a aparecer aquí un nuevo icono, ¿no? Con la figurita de una llave. Eso significa que ahí ya está entonces creada la nueva construcción. Yo ya la tengo creada aquí, miren. Le doy clic aquí y es cuadrado 2 puntos, ¿no? Vamos a ver, damos clic aquí y acá. Perdón, creo que se me ha superpuesto en D y en B. Perdón, seleccionamos aquí en D y luego B. Miren, se nos crea entonces el cuadrado, ¿no? Y esa era la idea. Entonces ya no tenemos que volver a hacer la misma construcción que hicimos al principio. Ahora, ya creo un cuadrado al lado derecho de este cuadrado inicial. Ahora voy a seguir creando cuadrados, pero lo voy a hacer hacia arriba. Entonces vamos a crear un cuadrado sobre este rectángulo de aquí, es decir, un cuadrado de lados que va desde C hasta E. Se me ha creado entonces un cuadrado sobre este lado. Voy a crear ahora un cuadrado a la izquierda, entonces que vaya de G a, veamos si nos sale, no, nos salió al otro lado, nos devolvemos, seleccionamos primero A y luego G y se nos ha creado otro cuadrado. Ahora voy a seleccionar el cuadrado entre el lado I hasta F. Entonces seleccionemos, a ver, creo que primero debo seleccionar F y luego I. Ok, y se ha formado otro cuadrado. Voy a mover esto. Bueno, lo voy a dejar hasta allí. Y miren que voy a utilizar estos cuadrados para crear entonces lo que es la espiral áurea. Vamos a crear lo que se denomina la espiral áurea. Bueno, yo lo llamo así espiral áurea, pero pues porque cumple algunas características del número de oro, pero sería mejor llamarlo la espiral de Fibonacci también, ¿no? Dejémoslo como la espiral, porque hay ciertas características matemáticas que entraríamos aquí en discusión, ¿no? Pero igual para evitar de pronto, digamos, incorrecciones, lo voy a dejar como espiral. Listo. Aumentemos un poco más de tamaño. Listo, esa sería entonces la construcción de la espiral. ¿Cómo creamos la espiral? La idea es unir y utilizar la cuarta parte de una circunferencia, ¿no? Utilizando entonces estos vértices. Para eso vamos a ir a la opción arco de 3 puntos y vamos a crear un arco en este primer cuadrado. Para ello vamos a seleccionar primero D, luego C y, perdón, no lo hice bien. Vamos a seleccionar D, T, arco primero, D, C. ¿Qué está pasando? A ver. D, arco de circunferencia, perdón, arco de circunferencia, no es semicircunferencia, sino un arco de circunferencia, 3 puntos. Entonces seleccionamos D, C y luego B. Ahí entonces se ha construido el primer arco. Luego vamos a seleccionar D nuevamente, B y E, el siguiente arco. Vamos a seleccionar C, E y G.
luego seleccionamos A, G y el vértice I, miren. Luego F y K. Miren que esto sigue, ¿no? Continuamos entonces, el cuadrado entre H y K, y nuevamente seleccionamos arco de 3 puntos, seleccionamos el punto H, K y M. Entonces miren, podemos seguir construyendo cuadrados y esto se va haciendo cada vez más grande, y obviamente también la espiral se va aumentando. Y bueno, esta es la construcción de la espiral. Pero ¿por qué hablé de Fibonacci? ¿Dónde está Fibonacci? Se han de preguntar. Bueno, resulta que los lados de los cuadrados, como pueden ver, y los vamos a medir, estos dos cuadrados son iguales. Vamos a medir la longitud de uno de ellos. Vamos a medir el segmento, este segmento, y me dice que B1 vale B1 vale 1, y así lo había construido, ¿no? El primer cuadrado era de longitud 1. El segundo cuadrado, perdón, donde está el siguiente arco de la espiral, va a medir, perdón, ahí nos aparece el perímetro. Yo solamente quiero medir un lado. Bueno, vamos a medir de G hasta H. Miren, de G hasta H es 2. Vamos a medir de J hasta I, es 3. Vamos a medir de I hasta L, 5. Y vamos a medir desde K hasta N, y nos ha dado 8. Entonces tenemos, bueno, el primero que va de D hasta E, que es 1. Aquí los tenemos todas las dimensiones. El primer cuadrado es de dimensión 1, e igualmente el que va de C a D también es 1. Y aquí tenemos entonces a Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5 y 8. 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Y podemos seguir, ¿no? Porque acá nos va a aparecer 13 también. Si medimos la longitud de J hasta M, miren que aparece entonces 13, y esto sigue, ¿no? Que son los números entonces de la sucesión de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y los que siguen, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que Fibonacci ya sabía esto mucho antes, ¿no? Él ya sabía esto. La sucesión entonces que él creó no fue simplemente un descubrimiento matemático como una sucesión de tipo geométrica que se va sumando, ¿no? Que se suma a la anterior y que da pues el precedente. No es así, sino que él inclusive iba mucho más allá, ¿no? Era un genio, porque él sabía la importancia de esa sucesión, y lo podemos ver acá en la naturaleza, cómo es este número y cómo están esos números, ¿no? 1, 2, 3, 5, y en los pétalos también de las flores. Entonces ahí queda pues como esa inquietud, ¿no? Y ese misterio también de la importancia de lo que es la sucesión de Fibonacci, y también la importancia de lo que es el número áureo, ¿no? Y que pues ya adentrándonos un poco más en este tipo de cuestiones y relacionando con el número de oro, el número pi y también los números primos, ¿no? Ya les contaré en algún momento cuáles son esas relaciones matemáticas. Entonces se darán cuenta de lo asombroso que es este campo de los números y este campo de las matemáticas, ¿no?
Bueno muchachos, entonces espero que ustedes reproduzcan lo que yo he construido en estos días y así lo haremos entonces en cada clase, ¿no? Bueno, muchas gracias y que descansen.